Bien, buenos días con todos. Gracias por unirse a este evento. Agradecerles por la participación. Soy Alejandro Vaquero, soy gerente del equipo de Andersen en la división de impuestos. Y para mí es un gusto poder compartir con ustedes este evento en el cual vamos a compartir algunos tips y algunas recomendaciones muy importantes para las próximas obligaciones tributarias que se vienen respecto al manejo de gastos personales. Un tema muy usual, pero que ha tenido algunos detalles que en el tiempo han cambiado y que en esta ocasión pues queremos darles a conocer con algunas pequeñas recomendaciones que esperamos sean de su completa utilidad. Así que vamos a arrancar rápidamente. En primera instancia, un poco recordar siempre los servicios de la firma, la presencia global. Estamos en más de 180 países. Es un crecimiento importantísimo en los últimos 10 años como firma global. La plataforma legal con mayor cobertura del mundo. Una de las firmas de abogados más grandes también del mundo, con más de 3.000 socios y 50.000 profesionales. Y la plataforma legal más grande del continente, sin duda alguna. No tenemos conflicto de interés debido justamente al enfoque que tenemos como consultores de negocios y no ninguna obligación, digamos, formal como auditoría. Ese es un plus importante que tenemos en la firma, esa consultoría y ese enfoque de ser parte de los negocios realmente, no ser el auditor, no ser el que vigila, sino ser parte integral de sus operaciones. Em, bueno, tenemos acá todos los reconocimientos, 29 años en el Ecuador, algunos reconocimientos que hemos alcanzado como firma, la cobertura en Quito, Guayaquil y Cuenca. Tenemos un equipo de más de 220 colaboradores, así que verdaderamente estamos bastante cubiertos en muchas áreas, así que invitamos siempre a los clientes a que por favor tengan en cuenta nuestros servicios y en lo que nos requieran, pues siempre ser un aliado de ustedes. Tienen acá las áreas de servicio en las cuales podemos colaborar y definitivamente el día de hoy nos vamos a enfocar en la primera, en la que genera esta situación de compliance que ahora en el mes de febrero tenemos que dar esa vigilancia, ¿no? Como consultores tributarios. Y rápidamente entonces voy a ir ya con el tema de los gastos personales, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Em, para hacer simplemente una introducción, los gastos personales han cambiado en los últimos años y aunque vienen documentados como gastos que ejecuta el contribuyente, su uso tributario no es precisamente el de un gasto, sino el de una rebaja al impuesto a la renta. Es la primera gran idea que quiero dejar en este conversatorio. Eh, la primera idea es que el gasto que yo ejecute no va a servir para bajar los ingresos, sino que me va a servir para determinar cuál es mi impuesto a la renta y sobre ese impuesto obtener una rebaja en función de algunos parámetros. Es así entonces que este gasto se va a poder imputar antes de los créditos tributarios, repito, sobre el impuesto a la renta más no propiamente disminuyendo los ingresos. Es una idea general que vamos a dejar acá. Todo esto lo encontramos en el artículo 34 del reglamento de la Ley de Régimen Tributario. Y ya entrando en materia, tenemos precisamente los tipos de gastos a los que los contribuyentes tenemos derecho para la rebaja que hemos comentado. Son desembolsos que realizamos como personas naturales para nuestro consumo propio o para el de nuestras familias, ¿no? Y lo podemos utilizar como rebaja como hemos señalado. Una condición importante, aquí sí quiero hacer un hincapié para que todos los contribuyentes que puedan ver este video y que busquen asesoría en este tema, es que el listado que están viendo ustedes ha sido compartido incluso por el Servicio de Rentas Internas. Acá un poco lo que hemos hecho es matizarlo con algunos elementos adicionales, pero no es un listado exclusivo. Es decir, que el contribuyente tiene que identificar cuáles son los gastos que se enmarcan en estos conceptos y de alguna manera atribuir aquello que realmente corresponde a un gasto personal, ¿sí? Pero no solo limitado a esto, sino algunas otras circunstancias ya propias de la habitualidad que tengamos cada uno en nuestras actividades. Entonces vamos a hacer un repaso y después les voy a señalar algunos elementos no tan claros, pero que desde el punto de vista técnico considero que sin que consten en el listado, igual los podemos aprovechar.
Tenemos el caso de los arriendos. En el primer sector de vivienda, pues se han ilustrado estos conceptos. El arriendo, exclusivamente aquel que sirve para la vivienda del contribuyente. Dice el único inmueble en el que el contribuyente reside habitualmente. Los de intereses por préstamos hipotecarios. Evidentemente, si hay un financiamiento, es el interés el que tiene un beneficio para esta rebaja fiscal. Ojo, cuando pagamos los créditos hipotecarios, nos estamos refiriendo exclusivamente a la porción del interés, no la del capital. Es decir, no toda la cuota que pagamos mes a mes, sino exclusivamente la porción de interés. Estos intereses también pueden ser destinados, o estos créditos, a la ampliación, a la remodelación, restauración, adquisición o construcción de la vivienda del contribuyente. Los servicios básicos, dice la normativa, que incluyen agua, gas, electricidad, teléfono convencional, alícuota de condominio de un único inmueble. Y aquí viene un detalle, ¿no? Por ejemplo, acá nos falta un componente importante, que es el Internet, el de nuestra vivienda, el que usamos habitualmente. Yo creo que ya con total normalidad ya no puede considerarse como un gasto suntuario o extraordinario, sino realmente es un gasto básico con el cual nos comunicamos, con el cual tenemos muchos servicios en nuestra vivienda. Entonces, fíjense que hay conceptos que aun cuando no estén subrayados en la normativa, podemos hacer uso de ellos. Y la razón de esto está en la redacción del artículo 34. Cuando la norma habla de los tipos de gastos, dice que en el caso de vivienda se podrán aprovechar los que estamos viendo, entre otros. Esa es la palabra clave. Entonces, cuando me dicen entre otros, pues bueno, definitivamente me dan ese espacio para yo poder defender lo que sí es un gasto definitivamente básico y considerado gasto personal. Ahora, no así, no podrán entrar otro tipo de gastos, tales como televisión prepagada quizá, o plataformas, porque no entran en el concepto básico, de servicio básico. Pero el Internet, por lo menos al criterio personal, considero que sí debe entrar, y eso ya le corresponde a cada contribuyente discernir si realmente es un servicio básico o tiene quizá un uso comercial, pero tengan en cuenta que la norma no les limita, es criterio del contribuyente, porque al decirnos entre otros, pues nos deja esa carta abierta. Vamos a avanzar rápidamente. Tenemos el impuesto predial, que pagamos año tras año del inmueble de nuestra vivienda, y los gastos de mejora y mantenimiento también. Eso nos permite la normativa en el rubro de vivienda. Tenemos otros casos, el de educación, arte y cultura. Importante acá que la normativa se ha ido modernizando e incluyó esta palabrita que la ven acá en la izquierda, que dice los gastos de formación por instrucción formal y no formal y consumo de bienes y servicios. Entonces, ¿a qué se refiere con arte y cultura cuando me dice consumo de bienes y servicios o instrucción? Lo que quiere decir la norma es que yo puedo, de alguna manera, fomentar el arte, hacer un curso de pintura, lo que favorezca, lo que sea el deseo del contribuyente, y va a ser válido. Pero no solo ello, sino que también puedo adquirir servicios culturales. Y uno de los claros ejemplos que la normativa nos ha traído desde hace algunos años es, por ejemplo, un gasto del cine. Si yo compro una entrada para ir al cine, habitualmente uno pensaría que no es un gasto contemplado como cultural, porque no es que estoy haciendo un curso, no estoy teniendo una formación en ese sentido. Pero claro, la norma fomenta incluso el consumo de bienes y servicios. Entonces, de ahí es que podemos acceder a todo este tipo de gastos que estamos viendo acá: danza, teatro, ópera, dibujo, arte en general, sea que accedamos a los eventos o sea que tengamos una formación formal o no formal. Un impulso importantísimo a la cultura que tenemos desde hace varios años, así que a tenerlo en cuenta. Con mucha más razón, los gastos de matrícula y pensión, justamente en lo que es instrucción básica, bachillerato superior, derechos de grado, pago de intereses en créditos educativos también. Y fíjese, esto es de alguna manera nuevo. Desde el 2024, los cursos de actualización que tenemos los profesionales contables también van a ser deducibles. Obviamente, esto tiene que estar avalado por la entidad pública de educación o capacitación, dependiendo cada caso. Útiles escolares. También se ha dado mucho fomento a la educación para personas con discapacidad que requieren cierta atención especial. La norma ya lo contempla. Lo propio del cuidado infantil, centros de cuidado infantil totalmente deducibles. Digamos, para la rebaja que vamos a aplicar, los uniformes, en el caso del
tema escolar y todo el tema artístico que hemos narrado acá. Incluso fíjense las artesanías, cuando uno puede hacer algún paseo, algo de turismo y adquiere artesanías, pues definitivamente eso entra en este gran rubro de educación, arte y cultura. Beneficios importantes que tenemos los contribuyentes. En salud están los más intuitivos, más habituales, honorarios a profesionales médicos, servicios de farmacia, medicamentos, ¿sí? Pero también la medicina preparada, si es que tenemos alguna póliza propia o de nuestra familia, ¿sí? O cuando la compañía nos da esa póliza y tenemos que cubrir un valor, importante también que este gasto va a ser totalmente válido, ¿sí? El deducible del seguro, en el caso que tengo algún siniestro y tengo que cubrir algo de ese seguro de salud, sin duda eso me sirve para la rebaja. Y también, fíjense esto, los gastos para el bienestar físico y mental. Este concepto también importante lo trajeron hace un par de años, porque el cuidado físico evidentemente siempre se ha contemplado, pero también la prevención de la salud mental, ¿no? Prevención, recuperación, rehabilitación, en general son gastos que contribuyen al bienestar, así que de esa manera constituyen gastos de salud. En el tema de alimentación, restaurantes, tenemos el tema también de compras en supermercados, pero el caso de pensiones alimenticias también, mediante acta judicial o resolución, van a ser válidos para este rubro. Lo propio prendas de vestir, sí, excepto accesorios. La norma siempre ha sido clara que no se aceptarían accesorios, pero sí las prendas propiamente. Y cuando hacemos turismo, todas las actividades en los establecimientos debidamente avalados, ¿no? Transporte, alimentos, bebidas, operadores turísticos, paquetes, lo que haga pagos a agencias de turismo o entradas a parques nacionales, ¿no? En ese sentido, estos gastos van a ser válidos para la rebaja que ya vamos a estudiar con más detalle. De manera general lo que hemos visto, ¿no? Pero tengan en cuenta que son gastos que tienen alguna ilustración mucho más amplia, ¿no? No simplemente son gastos que están así establecidos en la normativa. Bien, tenemos justamente gastos por las mascotas también, eso se ha establecido en la normativa. Esos gastos justamente vamos a tener ese derecho para ocuparlos, ¿sí? Em, Aquí vamos a topar este concepto importante que se introdujo en la normativa, que fue el cuidado de las mascotas, pero no solo a nivel médico. La norma ha dejado abierta esta posibilidad de que pueda también incurrir en gastos alimenticios, en gastos quizá de hospedaje, en gastos que sean de alguna manera relativos al cuidado. Por eso es importante el comentario de que no solamente estos gastos van a tener que estar establecidos explícitamente en la normativa. Hay que ser cuidadosos porque eventualmente nos hemos topado con criterios en los cuales se quieren poner gastos que de alguna manera no son tan habituales como quizá un gasto demasiado extraordinario en relación a las mascotas. Entonces, acá creo que también siempre conviene tener un criterio de prudencia por lo menos. Además de ello, la normativa establece ciertos beneficios para las personas que padecen alguna enfermedad catastrófica, tienen alguna discapacidad, enfermedades raras o huérfanas. Aquí el beneficio va a ser ampliado de manera importante. Va a ser hasta 100 canastas básicas que ahora vamos a pasar a estudiar. Esto desde el año 2023. Bien, bueno, en este sentido también tenemos algunos conceptos y que los hemos subrayado justamente en un color para que los puedan tener en cuenta. Además de los gastos que hemos visto, la normativa también me permite tomar el beneficio sobre la totalidad de los créditos, de los intereses por créditos quirografarios de hipotecarios. Esto es muy importante porque hay veces que el contribuyente necesita financiar sus gastos y producto de ese financiamiento tiene que pagar intereses para pagar, por ejemplo, su vivienda o para pagar gastos de salud. Necesita tomar un crédito. La norma ya le va a permitir, si es que la persona ha tomado este crédito, pues tener definitivamente este beneficio también de reducción de su impuesto causado. Y lo marcado en negro quizá es algo importante que no se ha estudiado con mucho detalle, que es los sueldos a trabajadores afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, que si la persona tiene el apoyo de algún trabajador y que lo afilia, hablamos a título personal, también es un gasto deducible. Por ejemplo, el servicio doméstico. Si se tiene ese soporte de alguna persona, algún trabajador en la actividad personal,
Es totalmente deducible, pero con la condición de que esta persona esté afiliada debidamente al IES y las obligaciones estén cumplidas. Entonces, fíjense cómo se ha ampliado el concepto. Es algo importante porque puede ser habitual del contribuyente y un gasto seguramente oneroso. En todo caso, esto es reconocido ya desde el año 2024. Además, también tenemos justamente los gastos médicos de las mascotas, pero como hemos ilustrado, no se limitan a gastos médicos, sino también otro tipo de gastos. En cualquier caso, dice la norma, no se deberán incluir el IVA o el ICE que paguemos en estas transacciones, sino exclusivamente el rubro de la base imponible. Bien, vamos a topar ciertas generalidades, que voy monitoreando el tiempo nada más. eh, Tenemos ciertas generalidades en cuanto a, a estas rebajas. Primero, que estos gastos no deben ser objeto de reembolso. Por ejemplo, si es que la empresa cubre el seguro, ¿no es cierto? Yo no tengo derecho a tomar la deducción porque ya la compañía me está proporcionando los recursos, me los está reembolsando. Bien, entonces tiene que ser un gasto, una erogación propia, que nadie me la reembolse o si yo tengo alguna especie de cobertura. En la cual voy a recibir algún dinero para ello, pues no voy a poder tomar el beneficio. Sin duda tiene que estar respaldado en comprobantes de venta, ¿sí? Y esto puede ser a nombre del propio contribuyente, de sus padres o cónyuges o parejas en unión de hecho o sus hijos, ¿sí? Eso no tiene ningún inconveniente. Dice la circular que puede considerarse los gastos de la unidad familiar. En ese sentido, entonces, es conveniente de alguna manera tener cierta organización, saber a nombre de quién se saca el gasto, pero si es que de pronto no se tuvo esa prolijidad, de todas maneras el gasto sigue siendo válido. Sí, en el caso de gastos personales a nombre de los padres, sí, estos pueden estar también sustentados siempre que dependan económicamente del contribuyente. Las pensiones alimenticias, como queda dicho, también son válidas incluso a través de actas de mediación. Y finalmente, claro, para hacer uso de este beneficio importante, lo que vamos a ver ahorita, justamente la presentación del anexo de gastos personales. Tal cual. Esas son las generalidades que necesitamos cumplir en este caso. ¿Sí? Hasta aquí estamos mirando justamente estos elementos y ahora sí, vamos a entrar justamente al tema de cargas familiares. Adelante. Vamos a entrar a este tema de cargas familiares donde tenemos que entender muy bien algunos conceptos que nos otorga la normativa. Em, Primero hay que entender que una carga familiar, en definitiva, es parte del núcleo familiar, ¿verdad? Que dependen económicamente del contribuyente, pero en el cual no tenemos, digamos, el grupo familiar no percibe un ingreso propio y que depende prácticamente, así dice la norma, prácticamente dependen del contribuyente. Hablamos, por ejemplo, de los hijos o quizá el cónyuge que no percibe ingresos grabados. Aquí tenemos que ser muy precavidos, porque en muchas de las ocasiones lo que ocurre es que em, al criterio de la unidad familiar, quizá tomando el mismo concepto de las utilidades, lo que ha ocurrido es que pensamos, ¿no es cierto?, que porque el cónyuge es parte de la unidad familiar, tenemos derecho a una rebaja. Pero de pronto ambos cónyuges, marido y mujer, tienen su trabajo, generan sus ingresos. Entonces, para efectos fiscales, no se va a considerar como carga familiar aquella persona que ya perciba sus propios ingresos, sean hijos, sean padres o sean los cónyuges. Entonces, este no es un concepto usual, no es el concepto de la unidad familiar, sino más bien es un concepto tributario que tenemos que tener mucha precaución. ¿Sí? Vamos a ver entonces qué sí se considera carga familiar y qué no se considera carga familiar. En primer lugar, respecto de los padres, cónyuges o pareja en unión de hecho. La norma indica que no se considera carga familiar aquellos que perciben un propio sueldo, ¿sí? Sea por un empleador o por trabajo autónomo, pero que en general no dependen del sujeto pasivo, ¿sí? Porque si la persona tiene sus propios recursos, no puede tomarse como carga familiar. En cambio, un padre, cónyuge o pareja en unión de hecho sí se considera carga familiar cuando no percibe ingresos grabados, cuando no tiene un negocio autónomo. Por ejemplo, en el caso de los padres, a pesar de tener una pensión jubilar, sí, que en muchas ocasiones no es suficiente, dependen de los hijos. En ese sentido, sí puede ser considerado el padre o la madre como
una carga familiar para el efecto tributario. Pero indistintamente de que reciban su pensión, es importante que no tenga otro tipo de ingresos que sean grabados. Y por supuesto que dependan del contribuyente. ¿Qué ocurre con los hijos? Esto es importante. Los hijos se van a considerar carga familiar hasta que cumplan 21 años. Ojo con la temporalidad, porque puede ser que el hijo cumpla 21 años durante el periodo. Eso no le quita el derecho, ¿sí? Porque el beneficio va a ser durante todo el año que la persona haya tenido, incluso los 21 años. Lo que no podría ocurrir, por ejemplo, y no se considera carga familiar, es cuando uno de los hijos ya reciba un sueldo, ya tenga una remuneración, ya tenga algún negocio y en definitiva ya no depende 100% de su padre, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, en el caso de los hijos que tengan algún grado de discapacidad, pues la norma no pone este parámetro de 21 años y de todas maneras le permite que el padre de familia, la madre de familia, pueda tomarlo como parte de una carga familiar para efecto tributario. Entonces, la única distinción sería el hecho de tener quizá este grado de discapacidad. Con ello, entonces, podrá continuar siendo como una carga familiar. Vamos a hablar rápidamente de la rebaja. Queda dicho entonces los conceptos, el análisis de las cargas familiares, cómo opera numéricamente la rebaja, con la novedad de que el día de ayer tenemos ya el cálculo para el año 2026, que lo vamos a ver inmediatamente. Las personas que no tenemos cargas familiares, ¿sí? Porque de pronto todos los miembros de la unidad familiar reciben ingresos grabados. Si es que no tenemos cargas familiares, de todas maneras la ley nos otorga un beneficio de rebaja de hasta el 18% del valor menor de lo que yo presente como gastos o 7 canastas básicas. Esto es importante. Mi rebaja sin cargas familiares será el menor, el 18% de el valor menor entre los gastos reales presentados y 7 canastas básicas. Por tanto, el contribuyente de todas maneras tiene que presentar su formulario de gastos, porque si no lo hace, ¿verdad? No va a tener ninguna clase de rebaja, pero si lo hace, pues puede obtener algún beneficio. Con mucha más razón, quienes sí tienen cargas familiares tendrán que ubicarse en este rango, verificar cuál es el número de sus cargas familiares y el número de canastas básicas que les va a favorecer para la obtención de la rebaja va a ser mucho mayor. Entonces, en este sentido, las canastas básicas van a incrementarse en función de los gastos del contribuyente también y le deja una mayor rebaja. Y como quedó dicho anteriormente, quien padezca de una enfermedad catastrófica, el propio contribuyente o sus dependientes puede tomar hasta 100 canastas básicas, que ahora mismo vamos a ver cuál es el valor debidamente actualizado al año 2026. Aquí lo tienen justamente en pantalla, lo vamos a compartir. Es el caso justamente de la tabla actualizada en función de las canastas básicas. Por ejemplo, quien no tiene cargas familiares, habíamos dicho que en tanto presente sus gastos personales, al menos por $5,753, ya le corresponderá una rebaja de 1,035 al año. Es una rebaja importante desde mi punto de vista. Es un valor bastante representativo y lo que amerita es simplemente presentar el anexo. Y definitivamente los contribuyentes que paguen impuesto a la renta tendrán gastos superiores al año a este valor. Estoy seguro que alguien que tenga cargas familiares o sin tenerla incluso, pues solo los gastos de supervivencia pueden superar este valor al año. Entonces tener una rebaja de 1,035 es importante. Con mucha más razón en los siguientes rangos, miren cómo ha crecido las rebajas: 1,331, 1,627. Justamente tenemos aquí valores que llegarían hasta 2,958 como rebaja anual. Y en el caso de personas con enfermedades catastróficas, como hemos dicho, ¿no es cierto? Enfermedades huérfanas, la rebaja alcanzará hasta el valor de $14,792 como límite, pero para ello por lo menos el contribuyente deberá sustentar que ha incurrido en $82,000 de gastos. Porque recuerden que se toma el menor entre el 18% de esto, de lo que ha presentado el contribuyente, o este número de canastas básicas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ojo que para sacar esta canasta básica se trabaja siempre con el dato a enero del año fiscal del propio ejercicio. En este caso, entonces, se ha publicado ayer la canasta básica enero 2026 y este es el dato con el cual podemos trabajar en nuestras proyecciones de gastos del año 2026. ¿Sí?
Ahorita nosotros tenemos que tener en mente que en febrero vamos a presentar un anexo de gastos con referencia al año anterior. Eso tiene otra tabla. Pero para la proyección de lo que yo voy a gastar y sobre todo para presentar en las empresas para las correspondientes retenciones, este es el dato que nos sirve. 821,80 ha sido la canasta básica y en función de esto se van a calcular estas rebajas, insisto, para el 2026. Ojo, no se confundan, el anexo que ahora estamos próximos a presentar en febrero, a partir de la siguiente semana, justamente, en este sentido, ese tiene otra categoría que es la del 2025. No confundirse en eso, por favor. Se entenderá que la carga familiar son dependientes del sujeto pasivo cuando éste cubra prácticamente la totalidad de sus gastos, es lo que dice la norma. Aquí también queda un resumen, lo que hemos dicho, se consideran a los padres, a los cónyuges, a la pareja en unión de hecho, a los hijos con 21 años, y si es que tuvieran discapacidad, no aplica este número. Este dato es importante, ¿no? En el caso de que dos o más contribuyentes tengan las mismas cargas familiares, estas podrán ser distribuidas de forma discrecional. Es decir, que la pareja, en este caso que tengan hijos, ¿verdad? Tendrán que definir quién es el que va a tomar las rebajas respecto de cada uno de sus hijos. Pueden hacerlo a discreción, puede hacerlo solo el padre o solo la madre, depende de quién reciba más ingresos o cómo lo quieran distribuir o de la mejor forma que consideren, pero nunca duplicando. La carga familiar no se puede considerar tanto en el padre como en la madre, si hablamos de un hijo, ¿no? En este caso tiene que ser discrecional, pero no podemos duplicar. Es a total criterio del contribuyente. Aquí quedan explicadas las tablas, estas las tablas de impuesto a la renta con las cuales vamos a trabajar para las liquidaciones, la del 26 y la del 25, y lógicamente con eso vamos a proceder para los correspondientes anexos y declaraciones de cada uno de los años. Ahora, hablando del cronograma de gastos, esto ya nos estamos refiriendo a los gastos ya incurridos en el 25, debemos recordar que a partir del 10 de febrero empiezan la presentación de estos anexos. Esto debemos presentarlo los trabajadores o las personas que hayamos tenido ingresos del año anterior y que queremos hacer uso de la rebaja. Además, que precisamente si es que no lo hacemos y de alguna manera presentamos una proyección, vamos a tener una reliquidación de impuestos en el caso de relación de dependencia. Así que a tomar en cuenta esta normativa, que es muy importante, que tiene que presentarse justamente el anexo en estas fechas. Ese es el trabajo principal que tenemos que hacer ahorita los contadores y los contribuyentes en general. Bueno, acá traemos un ejemplo en el cual ya con datos 2026 podemos fijarnos en que hay algunas consideraciones importantes y fíjense el número al cual hemos llegado. La conclusión numérica indica que aquella persona que reciba al menos o que reciba $2,168 al mes como sueldo, no pagará ningún impuesto a la renta siempre y cuando, incluso si no tuviera cargas familiares, siempre y cuando por lo menos presente su anexo de gastos personales. Es decir, que este valor, quien perciba menos de este valor y que de alguna manera haya cumplido sus obligaciones, presenta su anexo, no tendrá por qué pagar ni un solo dólar en impuesto a la renta. Es un ingreso, considero yo, importante. Y esto va de la mano a que cumplamos las obligaciones, que presentemos los anexos, que hayamos recopilado las facturas. Caso contrario, por ejemplo, si tendremos pago de impuestos, alguien que tenga un sueldo mucho mayor, aquí le hemos puesto, por ejemplo, presentó gastos de 5,752 y tiene un sueldo de $5,000 al mes. Es un ingreso importante. Y además recibe un bono durante el año. Claro, la proyección de impuesto a la renta le va a generar un impuesto de $7,000 al año, 7,130, pero por el hecho de no tener cargas familiares, pero sí haber presentado su anexo, evidentemente le corresponderá una rebaja de 1,035. Entonces, es un valor, creo que es importante, sí, respecto de la obligación tributaria, pero está condicionado a que el contribuyente cumpla sus obligaciones. Pero sí quiero dejar el mensaje que quien tenga un ingreso menor a esto, quizá no tenga nada que pagar en tanto cumpla sus obligaciones. De ahí la importancia de estar al día en este cumplimiento. Y a manera de herramienta, hemos preparado acá con el equipo un instructivo, un detalle que les va a guiar y que quisiera presentarles también para que lo tengan a la mano. Esto para todas las personas que se han inscrito en este evento, con mucho cariño hemos preparado esta herramienta y les vamos a hacer llegar desde mi correo, puedo a los que se hayan inscrito y que por favor nos hayan dejado sus datos
dejarles esta herramienta. Entonces, acá podemos jugar justamente con los elementos. Y les decía, ¿no es cierto? Quien tenga por lo menos un ingreso de este valor, ¿no es cierto? Pero que tenga las cargas familiares, y aquí podemos ir jugando, depende del número de cargas familiares, uno, dos o sin cargas, directamente podremos calcular cuál es su rubro de gastos personales, lo que haya presentado el contribuyente, y determinar las correspondientes rebajas. Entonces, así ustedes ya tendrán una proyección directamente de sus ingresos al año, ¿sí? De lo que van a recibir y de la rebaja que probablemente va a hacer que no paguen ningún valor en impuestos. Entonces, esto depende de una planificación personal de nuestras finanzas, en la cual justamente a través de las cargas familiares determinemos, caso de sin cargas familiares, por ejemplo, o alguna persona con enfermedad catastrófica, ¿verdad? Todo esto va a estar condicionado, sea al número de cargas, pero también a los gastos reales que incurra el contribuyente. Porque si el contribuyente no presenta sus gastos, voy a poner aquí el valor de cero, su rebaja será de cero. Entonces ahí es cuando, claro, tenemos importantes retenciones en el mes a mes que no nos convienen, porque son $800 y de todas maneras, si la ley nos da un derecho, pues cumplamos con simplemente reportar las cargas familiares, informar los gastos reales, los que se tengan, ¿no? Que podamos documentar y miren las reducciones importantes que podemos tener, incluso el no pago. Así que como queda dicho, este análisis de esta herramienta que la hemos preparado a cada uno de los que se hayan inscrito acá a este webinar, se las vamos a hacer llegar y vamos a estar también atentos a cualquier inquietud, cualquier colaboración que requieran de nuestra parte. Eso simplemente un pequeño paréntesis. Bueno, para ir avanzando en la presentación, bueno, el tiempo ha transcurrido, voy a simplemente hacer algún señalamiento de algunos temas importantes. ¿Cuáles son las obligaciones de los empleadores? En primera instancia, el empleador se debe limitar a ser el agente de retención sobre lo que el trabajador le informe. El empleador no está obligado a revisarle su proyección, a asesorarle, a indicarle cuándo debe cumplir el trabajador sus obligaciones. Para eso justamente les estamos dando esta información para que cada uno cumpla en el mes de febrero con su proyección, en el mes de enero registrando las cargas familiares, documentando mes a mes sus gastos, porque el empleador simplemente se va a limitar a obtener una proyección, a practicar una retención, pero será el empleado el que entregue los datos, ¿sí? Y mensualmente el empleador hará ese cálculo. Por su parte, el trabajador, él sí debe proyectar sus ingresos, para eso les vamos a proporcionar la herramienta. Solamente puede reducirse el aporte al IES, ojo con eso, no hay ningún otro gasto que se pueda reducir. Debe considerar sus cargas familiares con los criterios que hemos visto acá, no con el criterio general de cuántos somos en la familia, no, sino realmente quiénes son dependientes y quiénes no perciben ingresos. Evidentemente, esos son cargas familiares. Y presentar las proyecciones. Esas son las obligaciones de los empleados. Respecto a las cargas familiares, lo que hemos dicho, debemos cubrir prácticamente la totalidad de los gastos para poder considerarlos como cargas. Debemos también, este dato de la carga familiar debe cumplirse en cualquier momento del ejercicio fiscal. Por ejemplo, si alguien ha nacido un hijo en la familia, ¿no es cierto? No importa que nació en diciembre o en enero, todo el año ya tiene el beneficio, ¿verdad? O si la persona de alguna manera ya generó algún ingreso grabado, que en buena hora, si por ejemplo el hijo de familia, ya consiguió un trabajo, ¿no es cierto? Ya tiene algún sustento propio. em, en ese momento sí la norma dice que quien haya percibido ingresos deja de ser, deja de ser una carga familiar, entonces ya no puede ser considerado, ¿sí? Pero evidentemente el resto de criterios de carga familiar, no importa que la persona cumpla 21 años en ese mismo año, no tengo que ser proporcionalidad, sino que ya el beneficio lo tengo ganado, o un nuevo miembro de la familia, como queda dicho. Y básicamente justo que no se puede considerar a una misma persona como carga familiar en dos o más contribuyentes. Queda criterio de cada uno esta división. La documentación es importante. Para poder acceder a estos beneficios, el empleador va a requerir no solo la proyección del trabajador, sino necesitamos alguna prueba, ¿no es cierto?, que demuestre esta información que nos indica el empleado, que es información muy básica, ¿no? La cédula, por ejemplo, copia de la cédula de su cónyuge, de su pareja en unión de hecho, en donde se evidencia el parentesco, ¿no? Claro, si la persona indica que tiene una pareja en unión de hecho, pues necesitaremos esa documentación, o si tiene
justamente ya en su cédula esa información, ahí es cuando puede hacer uso de este beneficio. Adicionalmente, de las personas con discapacidad, claro, necesitamos en su cédula también va a constar esta condición. El carnet también que avale esta condición justamente y el parentesco sobre todo. Recuerden que esto es para padres o para hijos. El certificado de padecer la enfermedad catastrófica, pues si es que alguien tiene esa condición, tiene que obtener este certificado del Ministerio de Salud Pública o del IES, ¿no? Según corresponda. Y en el caso de los padres, en el SRI está publicado justamente una carta de consentimiento, porque claro, eso tiene que estar debidamente documentado y avalado por la persona que ratifica que efectivamente depende del contribuyente. En cuanto a las formas de realizar la retención, tenemos el proceso que la circular nos ha traído justamente para practicar una buena retención en la calidad de empleadores que pues podemos tener, ¿no es cierto? En este caso, la norma indica que para practicar la retención se sumarán todas las remuneraciones del trabajador, se hará una proyección para todo el ejercicio económico y se deducirá exclusivamente el aporte al IES. Mucho ojo con ese dato. No puedo restarme ninguna clase de gastos, solo trabajo con ingresos y con el valor del IES correspondiente, ¿sí? Em, Lógicamente, si alguien tiene una exoneración de ingresos, también se podrá aplicar. Bien, sobre estos ingresos que tienen el descuento del IES o alguna exoneración, aplico la base imponible, las tablas que vimos anteriormente, y voy a obtener el impuesto a la renta. Y a este resultado le voy a poder restar la rebaja de gastos personales. Aquí está la clave entonces de lo que hemos dicho. No puedo tomar la deducción en la parte de los ingresos, pero los gastos que yo documenté me servirán para obtener una rebaja, pero en esta tercera línea. Es después del impuesto a la renta, ahí es el momento de descontar, como vimos justamente en el Excel, es a partir del impuesto causado, ahí es donde yo tengo derecho a la rebaja, no arriba sobre los ingresos como era anteriormente. Para este cálculo tomaremos la canasta básica, la que queda dicha, salió el día de ayer, $810, y de esa manera en el mes de febrero tendremos que presentar justamente la proyección. Ojo que en el mes de enero ningún empleador puede practicar una retención en la fuente porque todavía no se sabe cuál es la canasta básica. Las retenciones para la relación de dependencia inician desde el mes de febrero y para eso justamente debemos presentar estas proyecciones de impuesto a la renta. ¿Sí? Em, bueno, acá también tenemos algunos temas en los cuales justamente hemos ilustrado algunos errores frecuentes que tenemos en este caso, ¿no? Em, Primero, a veces cometemos el error de no tener los documentos de sustento y de todas maneras tomar la deducción. Y fíjense si hemos tenido llamados de atención, notificaciones del SRI, donde después de un tiempo, claro, le dicen, demuéstrame en qué incurrió, deme los documentos de sus gastos. Y claro, si es que no tenemos eso, vamos a tener más bien que pagarle al SRI con los debidos intereses. Entonces, evitar eso, ¿no? A veces facturas no autorizadas, recibos, eso no es válido. Comprobantes a veces los duplicamos, a veces cometemos errores cuando nos identificamos en las compras o simplemente no cumplimos requisitos legales. Quizá también no estamos facultados a tomar facturas a nombre de terceros. Hablamos de que la unidad familiar, sí, si está en nombre de los hijos, cónyuges, padres, correcto, que depende del contribuyente. Pero no así, por ejemplo, no podría tomar gastos de alguien que le sobró facturas, digamos, vamos a cometer un error o que no constan como cargas familiares. Ahí debemos evitar eso. También tenemos que evitar confundir los gastos del negocio para quienes son autónomos. Evidentemente, cuando alguien trabaja en servicio autónomo, servicios profesionales, tendrá los gastos de su profesión, que son para un efecto, pero sus gastos personales tiene que manejarlos por dividido. Esto como una práctica de finanzas personales incluso. Eh, Declarar los gastos fuera del ejercicio fiscal. Obviamente tenemos que saber que los gastos del 2025 son exclusivamente los de ese año. No puedo tomar de un año para otro porque voy a cometer un error. Y claro, el error más importante, no recordar que en el mes de febrero debemos presentar el anexo a partir del día 10. Así que ojo con ese dato. Finalmente, también tenemos algunas consideraciones como mejores prácticas, ¿sí? Em, que aquí recomendamos justamente sería solicitar las facturas válidas siempre que hagamos un gasto, acostumbrarnos a pedir a nuestro nombre estos gastos porque nos van a servir, nos van a servir. Es una práctica
de control de finanzas y sobre todo tributariamente que nos va a servir, ¿por qué no hacerlo, no? Las cargas familiares, desde el mes de enero se habilita el sistema del SRI y uno puede registrar las cargas familiares. Si no he registrado la carga familiar, no voy a poder aplicar mi anexo de gastos personales y voy a tener una inconsistencia. Imagínense que tenga los gastos, que tenga los documentos, pero me olvidé del registro de la carga familiar. Voy a tener un problema. Entonces no se olviden de eso. Clasificar adecuadamente los gastos, evitar estas confusiones para ser muy precisos cuando hacemos la determinación de impuestos, que sean ingresos coherentes, ¿no? No gastos artificiales, no gastos que no guardan relación con el contribuyente. Por ejemplo, viajes al extranjero definitivamente no se pueden tomar, no hay manera de hacerlo. Entonces, tengamos cuidado con eso, ¿no? Paseos, ese tipo de cosas. En el caso de presentar el anexo, justamente hacerlo en los calendarios, guardar los comprobantes. Si bien todo está en línea, la gran mayoría, es nuestra obligación tener documentado eso. El día de mañana, claro, puede ser un verdadero problema ponernos recién a sumar y demostrarle al SRI algo que nos cueste quizá mucho tiempo y mucha preocupación de no poder hacerlo. Y la conservación, la norma siempre recuerden al menos 7 años. Eso es lo que nos van a solicitar. Bueno, con esto aquí yo me voy a permitir señalar algunos tips antes de dar por concluido este webinar. Acá tengo algunas preguntas, simplemente que quiero dar lectura a algunos de ellos, pero espero que con los tips que vamos a revisar queden respondidas estas inquietudes. No sin antes también invitarles a que nos sigan, por favor, en la página web, nos sigan en nuestras redes. A las personas que se han inscrito acá, nuevamente les va a llegar esta información y la herramienta en Excel. Vamos a estar totalmente justamente con la disposición para atenderles. Y voy a leer algunas de las inquietudes, pero antes de ello, espero que con estos tips finales se cubran algunas de esas y después vamos a mirar qué más nos queda. Lo primero es que la rebaja es al impuesto antes de los créditos, ¿sí? No cometer ese error. Entonces, como queda dicho y regreso al Excel, ¿no es cierto? Determino el impuesto causado preliminar, tengo mi rebaja y si hubiera un excedente, bueno, sobre eso es que voy a restar mis retenciones en la fuente, ¿sí? No arriba en los ingresos, no después de los créditos, sino exclusivamente sobre el valor que arroja la tabla del impuesto a la renta. Ahí es cuando aplico la rebaja. En enero no debemos aplicar retenciones en nómina, queda explicado así también. Los ingresos en relación de dependencia no se pueden disminuir. Yo he escuchado, por ejemplo, que hay contribuyentes que quieren deducir los patrocinios a deportistas o buscar alguna manera de cómo bajan los ingresos en relación de dependencia. No hay forma de depurar esos ingresos. Lo que hay es una rebaja al impuesto, pero el ingreso es tal cual el que se ha percibido, excepto el IES es el único que está reconocido. ¿Son válidos los gastos exclusivamente en el territorio ecuatoriano? Bien, no puedo, si hacemos un paseo al exterior, pues no es válido ese gasto. Los gastos personales que hemos visto son ilustrativos, no son exclusivos. La clave está aquí cuando la norma me dice entre otros. Entonces el contribuyente, y ahí podemos hacer estas, por ejemplo, no van a encontrar ustedes el gasto como tal que diga gimnasio, ¿sí? Pero lo podemos atribuir y sabemos que es parte del bienestar físico y mental. Entonces, no nos centremos solo en las palabras exclusivas, sino aquello que haga sentido con la normativa y que yo lo pueda defender, ¿sí? O como les decía el caso del Internet. Siempre me hacen la pregunta del combustible, por ejemplo. ¿El combustible es un gasto personal? Bueno, la norma no habló de movilización. La norma no habló a ningún momento de gastos de esa naturaleza, pero eventualmente sí, en determinados casos, puede ser un gasto atribuible pues, a algún tipo de gasto personal. Pero si fuera el caso de que yo tengo un negocio y tengo para ello que gastar en combustible, pues en ese caso yo le recomiendo que no. O peor aún, si solo tengo, como queda dicho, ingresos en relación de dependencia, es muy difícil atribuir este gasto de combustible. En lo general no lo recomiendo, salvo lo podemos demostrar de alguna manera muy explícita en algún caso, pero no lo recomiendo. Creo que es un poquito subjetivo ese caso. La deducción de sueldos es exclusivamente de los trabajadores que no estén vinculados con actividades económicas del contribuyente. Sí, la norma me permite, si yo tengo una persona que está bajo servicio doméstico y le pago un sueldo, tengo derecho a deducirme eso, claramente. Pero no así si yo tengo un negocio y quiero ese gasto de los trabajadores llevármelo como gasto personal, no lo podré hacer.
Los gastos de seguro se respaldan con el rol de pagos, no necesito una factura, sino que el rol donde me descuentan ese gasto, pues ese es válido. Aquí también les dejamos como tip el tema de gasto de educación. La educación superior, fíjense, este dato es importante, será tomado como gasto incluso en el caso de que el hijo que tenga esta educación superior sea mayor de edad, sea mayor a los 21 años. No hay ningún problema, pero sí es importante que no tenga ingresos propios y que dependa del contribuyente. Esto caso, por ejemplo, de las universidades. Ustedes saben el monto importante que se invierte en la educación y muchas veces, claro, la persona todavía depende de sus padres, no percibe ingresos todavía, está estudiando, entonces en ese caso es válido, no importa si tiene más de 21 años, es exclusivamente el gasto de educación superior. Para el registro como carga familiar se requiere, de los padres sobre todo, se requiere el consentimiento expreso. Hay una carta que tiene que estar firmada. Sin eso no se puede tomar el beneficio. Si los padres reciben pensiones jubilares, no importa, ¿verdad? La norma dice que quien reciba al menos o menos de un salario básico puede ser considerado como carga familiar. Es decir, alguna persona que no reciba en el año por lo menos de un salario básico, pues en ese sentido igual puede ser carga familiar, ¿sí? Tiene que depender principalmente del contribuyente para esta consideración. Esto es importante también, las pensiones alimenticias, ¿no es cierto? En cualquier rubro yo me puedo aplicar la rebaja porque la pensión simplemente se la paga y después eso se atribuye a cada uno de los gastos, pero incluso los intereses de préstamos quirodorafarios. En el rubro en el que ustedes deseen ocuparle, puede ser también válido para la rebaja. Queda dicho también que los hijos con discapacidad hasta el año serán cargas familiares, pero claro, sin condición de discapacidad, perdón, hasta cuando cumplan 21 años, pero cuando tienen discapacidad, este parámetro no aplica. Una vez que el sujeto pasivo incurra en gastos por una unidad o por una carga familiar, ya se considera el gasto válido para todo el año. Bien, si yo ya tengo, de alguna manera, nació un hijo, ¿no es cierto? Y no importa el mes en el que nació, el momento en el que incurre en gastos y que es dependiente, pues es válido, no importa proporcionalidad, sino todo el año se aplica la rebaja. Y básicamente es cubrir la totalidad de los gastos. Es un poco la información que queríamos entregarles acá. Por acá nos hacían algunas inquietudes de que voy a tratar de leer rápidamente. Dice pagos por estudios de tercer nivel. Claro, lo que acabo de mencionar, si es que la persona incluso puede superar los 21 años, la norma me permite, pero la condición es que la persona no percibe ingresos y depende económicamente del contribuyente. Bueno, acá hay algunas preguntas. La jubilación, nuevamente nos dicen, ¿no? Si se consideran ingresos gravables, no son gravables. El jubilado percibe su pensión, no tiene que pagar impuesto a la renta. Y si depende de su hijo, pues de alguna manera eso ya le habilita para hacer carga familiar. También nos hacen alguna inquietud acá. Bueno, el correo dice para que nos llegue la información. Quiero también compartirles acá, bueno, que está el staff de nuestros socios, son grandes profesionales. Ustedes les reconocerán a la gran mayoría, les invitamos a que nos sigan en las redes. Y aquí les quiero dejar un QR en el cual tienen el contacto directamente. Todos los que se han inscrito acá van a tener esta información, pero si es que tienen alguna inquietud adicional, por favor, pueden escanear este QR, lo voy a dejar un momento ahí y con ese podemos responder cualquier inquietud que les quede. Aparte del mes de febrero, ay, perdón, se me escapan algunas inquietudes de acá. Las inversiones de más de 6 meses son considerados ingresos grabados. Bueno, acá me hacen una inquietud, pero esto tiene que ver más con la renta, ¿no? Pero claro, para responderle la pregunta, cuando alguien tiene inversiones y tiene ingresos a plazo fijo en instituciones nacionales en las cuales no soy deudor, puedo tomar exoneración sobre esos ingresos. El Internet puedo incluirlo como gasto de educación, es lo que yo le menciono. Para mi criterio, como la norma dice, entre otros, total derecho en el caso del Internet. Total derecho, ¿sí? Es simplemente que el contribuyente debe demostrar que es un gasto de su vivienda y que considero yo que es un servicio básico, sin duda alguna. Eh, en el caso de hipotecas, dice levantamiento de hipotecas se puede considerar como gasto de vivienda. Sí, porque si es que es para su vivienda única, ¿no es cierto? Puede tomar la norma, habló de varios casos, ¿no es cierto?, entre otros, así que por supuesto, si es que es relacionado a su vivienda única, tenemos esa información. Eh, Dice también en el tema de Internet, que ya lo leímos, inversiones,
La proyección, dice, si no hice proyección y me descontaron impuesto a la renta, ¿puedo presentar el anexo al final del periodo? Muy buena pregunta, ¿no? Recuerden que el agente de retención, el empleador, únicamente él procede con la información que se le dio y él hizo bien en retenerla, pero la declaración final le corresponde al contribuyente. Entonces, puede presentar el anexo sin problema y deberá presentar en el mes de marzo su declaración de impuesto a la renta para solicitar la devolución. Multa por presentación tardía del anexo de gastos personales, desde $30 para personas naturales es la multa. Pero más allá de la multa, lo que no queremos es tener el inconveniente de que de pronto tenga yo que presentar una declaración y resulta que tengo que pagar. Y entonces la falta del anexo puede llevarme a una declaración incorrecta y a pagos que no corresponden. Entonces la multa capaz no es tan onerosa, son $30, pero el problema que podemos tener, que como yo les decía, puedo perder una rebaja de 1.800 por no tener cumplida mi obligación. Entonces evitemos eso y cumplamos en el tiempo que se menciona. La norma dice que las personas con ingresos mayores de 100,000 no tienen derecho a rebaja. Eso ya no está vigente. Toda persona que reciba cualquier clase de ingresos grabados tiene derecho a esta rebaja. En algún tiempo decían que quienes reciben más de $100,000 no pueden acceder a la rebaja. Eso ya no está vigente desde hace por lo menos unos 3 o 4 años de lo que yo recuerdo. La calculadora les vamos a hacer llegar con mucho gusto. Y bueno, algunas inquietudes que nos han hecho por acá que he tratado de leer la mayoría. Estamos ya muy cercanos al tiempo, todavía nos quedan unos minutitos, así que simplemente recalcarles de eso, ¿no? Es importante cumplir con estas obligaciones, es importante que estemos al día, tomen en cuenta estos tips que tenemos acá y con eso pues no vamos a tener ningún inconveniente, ¿no? Em, Básicamente son las inquietudes que nos han hecho. Dice, los fondos de reserva mensualizados se deducen. Yo creo que acá hay una confusión, ¿no? Porque el fondo de reserva es un ingreso propio. Entonces, si lo mensualizo, no es un gasto propiamente, eso está guardado en el IES y cuando el contribuyente desea hacer su trámite y retirarlos, lo puede hacer. Pero eso no es un gasto, sino más bien un ingreso exento, ¿no? Son las inquietudes que nos han hecho. He tratado de dar lectura a los principales gastos del exterior no son válidos y pues bueno, un poquito aquí nos preguntan también del tema de los padres y dependientes. Solo se incluyen sueldos, no aportes patronales y décimos, dice. Claro, los décimos sueldos son ingresos exentos, nunca van a estar incluidos en esta consideración. El aporte patronal, bueno, eso lo cubre el patrono. Entonces aquí estamos hablando de la renta propia. Quizá la pregunta tiene que ver con el pago de un empleado dependiente, ¿no? Sí, en este caso la norma decía que sobre lo aportado al IES. Entonces se está refiriendo definitivamente al sueldo. ¿Sí? Yo en esa parte creo que no lo extendería mucho porque la norma le hizo un condicionamiento. Me hace lógica que se pretenda deducir también el aporte patronal, pero creo que la norma no es tan amplia, ¿no? Es una norma relativamente nueva y en este caso, pues yo pensaría que lo más prudente es tomar exclusivamente el sueldo aportado al IES. Con esto, en honor al tiempo, agradeciéndoles mucho el espacio, queremos dar por culminado este evento. Ha sido un gusto para mí poder compartir esta información. Recordarles que esta información la vamos a subir también en las redes, puedan darle un repaso. Recordarles que en las redes tenemos también los contactos. Con mucho gusto, pues, para atender las dudas que ustedes tengan. El material también, yo creo que es importante compartir el conocimiento. Si tenemos una herramienta acá muy bien hecha, ¿por qué no la puedan utilizar? Así que a quienes se hayan inscrito acá y quienes deseen también, escríbanos por favor y les hacemos llegar la información. Y bueno, simplemente eso de mi parte, finalizar con este consejo de cuento. Estén atentos también a siguientes eventos que vamos a sacar y bueno, seguramente nos veremos en una próxima ocasión con algún otro tema. De mi parte, les agradezco mucho y estamos atentos a cualquier requerimiento. Que tengan un buen día.